La tercera generación de las computadoras nace con la salida al mercado de los circuitos integrados, que como veremos más adelante es la pieza más importante de esta historia. Con el circuito integrado, las computadoras dieron un salto verdaderamente impresionante, que las estaba llevando a paso rápido hacia el escritorio de millones de personas en todo el mundo. Marcó una nueva era que se definió por el perfeccionamiento de los circuitos integrados, que permiten la colocación de enormes cantidades de dispositivos electrónicos en un mínimo espacio, logrando disminuir nuevamente el tamaño de las computadoras e incorporándoles la multiprogramación. Su uso revolucionó la forma de componer computadoras, vigente hasta hoy en día en la fabricación de celulares, calculadoras, entre muchas otras. Una vez dicho eso, sean bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Valeria de Gante González del tercer grado Grupo C y el día de hoy contaremos con la presencia de Said Alonso Zamora Peralta, Jack Axel Hernández Ponce, Danaí Barán Manzola, Camila León López, Vanessa Maite Sánchez Vázquez, Stephanie Carol Vargas Rugerio, Iker Vicente Moreno Baltazares, Jesús Antonio Morales Espinosa y María José Díaz Gutiérrez. Pero para ponernos más en contexto, Said Alonso, ¿podrías darnos más información sobre el tema? Bueno, la tercera generación de computadoras se refiere a la tecnología informática que se fundamentaba en los circuitos integrados, la cual se empleó durante el periodo comprendido entre 1963 y 1974. Los circuitos integrados combinaban varios componentes electrónicos, como transistores y condensadores, entre otros. Se fueron produciendo transistores de muy pequeño tamaño, pudiendo ser dispuestos en un solo semiconductor, haciendo que el rendimiento general de los sistemas informáticos mejorara de forma contundente. Estos circuitos superaban a los tubos de vacío y a los transistores, tanto en lo referente al costo como al rendimiento. El costo de los circuitos integrados era muy bajo. Por tanto, el principal rasgo característico de las computadoras de tercera generación fue que se comenzaron a utilizar los circuitos integrados como dispositivos informáticos, los cuales se han seguido usando hasta la generación actual. Eso fue bastante interesante, Said. ¿Y qué puedes comentarnos tú, Antonio? La tercera generación fue, básicamente, el punto de inflexión en la vida de las computadoras. Las tarjetas perforadas y las impresoras fueron cambiadas por teclados y monitores conectados a un sistema operativo. En este momento, las computadoras se hicieron más accesibles para la audiencia masiva debido a su menor tamaño y a un costo más apropiado. Los transistores habían sido una gran mejora con respecto a los tubos de vacío, pero aún así seguían generando mucho calor que causaban daños en las partes de la computadora. Esta situación fue resuelta con la llegada del cuarzo. Los transistores fueron reducidos de tamaño para ser colocados en semiconductores de silicio, también llamados popularmente como chips. De esta manera, los transistores fueron reemplazados por el circuito integrado, o chip. Los científicos lograron colocar muchos componentes en un solo chip. Como resultado, la computadora se hizo cada vez más pequeña a medida que se comprimían más componentes en un solo chip. También fueron capaces de aumentar la velocidad y la eficiencia de las computadoras de tercera generación. Eso me pareció bastante interesante. Y sobre los circuitos integrados, Camila, ¿podrías hablarnos un poco de ellos? Se dice que en la tercera generación la tecnología del circuito integrado o de la microelectrónica se convirtió en la insignia principal. Jack Kilby de Texas Instruments y Robert Noyce de Fairchild Semiconductor fueron los primeros en desarrollar en 1959 la idea del circuito integrado. Por ejemplo, el circuito integrado es un dispositivo único que contiene internamente gran cantidad de transistores, registros y condensadores que están construidos en una sola porción delgada de silicio. El primer circuito integrado solo contenía 6 transistores. Se hace difícil de comparar con los circuitos integrados que se utilizan actualmente, que contienen hasta cientos de millones de transistores. Un desarrollo extraordinario en menos de medio siglo. Es decir que... Por tanto, resulta innegable que el tamaño de la computadora se fuera reduciendo cada vez más. Las computadoras de esta generación eran pequeñas, de bajo costo, gran memoria y la velocidad de procesamiento era muy alta. Estas computadoras eran altamente confiables, rápidas y precisas, con un menor costo aunque seguían siendo relativamente caras. No solo se redujo su tamaño, sino el requerimiento de energía y la generación de calor. Entonces, los usuarios podían interactuar con la computadora por medio de teclados y monitores de pantalla, tanto para la entrada como para la salida de datos, además de interactuar con un sistema operativo, logrando una integración de hardware y software. Se logró la capacidad de comunicarse con otras computadoras, avanzando la comunicación de datos.
Las computadoras se utilizaban en el cálculo del sensor, al igual que en aplicaciones militares, bancarias e industriales. Muchas gracias a las tres. Y ahora que sabemos un poco más sobre los circuitos integrados y estas computadoras, Danaí, ¿podrías decirnos un poco más sobre ellas y sobre las primeras marcas que incursionaron en el mercado? Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. La IBM 360, una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, podía realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos. IBM marca el inicio de esta generación cuando el 7 de abril de 1964 presenta la impresionante IBM 360 con su tecnología SLT. Esta máquina causó tal impacto en el mundo de la computación que fabricaron más de 30.000 al grado que IBM llegó a conocerse como sinónimo de computación. También en ese año Control Data Corporation presenta la supercomputadora CDC 6600, que se consideró como la más poderosa de las computadoras de la época, ya que tenía la capacidad de ejecutar unos 3 millones de instrucciones por segundo. Los medios magnéticos de almacenamiento como cintas magnéticas de 9 canales, enormes discos rígidos, etc. Algunos sistemas todavía usan las tarjetas perforadas para la entrada de datos, pero las lectoras de tarjetas ya alcanzan velocidades respetables. Los clientes podían escalar sus sistemas 360 a modelos IBM de mayor tamaño y podían todavía correr sus programas actuales. Las computadoras trabajan a tal velocidad que proporcionan la capacidad de correr más de un programa de manera simultánea. Multiprogramación. Muchas gracias, Danaí y Vanessa. Ahora, Iker, ¿podrías darnos un ejemplo de esto y hablar sobre las mini computadoras? La computadora podía estar calculando la nómina y aceptado pedidos del mismo tiempo. Minicomputadoras con la introducción del modelo 360 IBM acapararon el 70% del mercado. Para evitar competir directamente con IBM, las empresas digitales Equipo Corporación DS redirigieron sus esfuerzos hacia computadoras pequeñas, mucho menos costosas de comprar y de operar que las computadoras grandes. Las minicomputadoras se desarrollaron durante la segunda generación, pero alcanzaron sumar auge entre 1960 y 70. Muchas gracias, Iker. Y ya para terminar, Jack, ¿podrías decirnos las características de esta tercera generación de las computadoras? ¿Cuáles son las características de la tercera generación? 1. Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. 2. Se desarrollaron chips para almacenar y procesar la información. 3. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan información como cargas eléctricas. 4. Surge la multiprogramación. 5. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemático. 6. Emerge la industria del software y se desarrolla las minicomputadoras. Muchas gracias, Jack. Y como pudimos escuchar a lo largo del programa, la tercera generación de las computadoras y el perfeccionamiento de los circuitos integrados nos permitieron crear computadoras más pequeñas, rápidas y baratas, revolucionando así la forma de componer las computadoras y la fabricación de diferentes aparatos electrónicos. Sin más que decir, les agradezco la atención prestada a este podcast y los invito a seguir informándose del tema y a seguir en sintonía. Gracias.